Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, estimados hermanos, el día de hoy. Que Dios bendiga la vida de cada uno esta mañana. Que sea de bendición este tiempo de compartir entre ustedes. Hoy día, ahora el segundo culto, hay mucha más gente que el primero. Así que qué bonito verles y que ustedes también, al unísono, como decía nuestra hermana Laura, puedan cantar y alabar y orar el nombre de Dios unidos, no solamente personal, sino que también es bueno estar unidos, porque nos apoyamos los unos a los otros, como dice su palabra, oramos los unos por otros. Y esto es bonito verlo en esta tarde ya. Antes de orar, quiero pedirles un favor, por favor, en respeto a Dios y en respeto a los que estamos aquí y los que están online, puedan silenciar sus celulares o apagarlos, por favor, para que no los interrumpa nada lo que vamos a hablar en la presencia de Dios en este tiempo. Y vamos a orar para poder hablar de su palabra. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, este tiempo, lo que usted ha hecho por nuestras vidas. Te damos gracias por un día más de vida que has tenido con cada uno de nosotros. Te damos gracias también, Señor, por tu creación maravillosa, Señor, que la contemplamos nosotros al abrir nuestros ojos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos, Señor, como hermanos en Cristo, como un solo cuerpo, Señor, para alabar y glorificar el nombre de suyo, Señor. Señor, que esta tarde ya su palabra sea de bendición, Señor, para mis hermanos, que sea de edificación para la vida de ellos, Señor, y que puedan dar testimonio, Señor, del cambio radical que usted ha hecho en sus vidas, Señor. Bendiga, Señor, su palabra, y todo se lo dejamos en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estimados hermanos, el día de hoy vamos a reflexionar sobre nuestros apóstoles Pedro y Juan, que eran hombres comunes para la época en ese tiempo, pero con el poder de la palabra de Dios, como también debe ser parte de nosotros. Así que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 4. Y los que no tienen Biblia, acérquese a un cristiano, como diría mi pastor. Pero todos tenemos Biblia, así que busquemos Hechos capítulo 4. Todos hemos leído alguna vez el libro de Hechos o algunos capítulos del libro de Hechos, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta cómo Dios, a través del Espíritu Santo, iba expandiendo el Evangelio desde Jerusalén hacia las demás provincias, ¿ya? También nos damos cuenta que a través del Espíritu Santo, los apóstoles son utilizados para la expansión también del Evangelio. Y también nos damos cuenta que a través del Espíritu Santo Dios iba obrando, las demás personas se iban convirtiendo. ¿Ah? Y también disponían su vida y disponían su corazón para expandir este Evangelio. También nos damos cuenta que Dios iba transformando la vida de cada uno. Iban utilizando la vida de los primeros cristianos, iban perfeccionando su carácter, iban moldeando su carácter, iban colocando dones a las personas, a los hermanos, y disponían esos dones para el ministerio, como también nos pasa a nosotros en este tiempo, que Dios a través del Espíritu Santo va colocando dones a cada uno de ustedes y van haciendo el ministerio dentro de la iglesia. Todos somos un cuerpo, todos tenemos dones diferentes. Así también Dios a través del Espíritu Santo colocaba en ese tiempo. Pero vamos a la lectura. Hechos capítulo 4, del versículo 1 en adelante, así dice la palabra de Dios. Dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente y se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús.
Prendieron a Pedro y a Juan, y como anoche los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron en el número de estos contados solamente a los hombres y llegaban a casi 5.000 personas. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarles. ¿Con qué poder o en qué nombre de quién hicieron ustedes estos actos? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sanos, gracias al nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Cristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Aquí, estimados hermanos, nos damos cuenta cómo Dios utiliza nuestras vidas a pesar de que, como decía su palabra, el apóstol Pedro y el apóstol Juan no tenían educación. Cómo Dios utiliza las vidas. Pero el libro de Hechos fue, como todos ustedes saben, en la mayor parte saben que fue escrito por Lucas, ¿no es cierto? Lucas, todos sabemos que era un médico o tenía el conocimiento de la medicina en ese tiempo. Hablaba griego, el cual nos da a entender que tenía una buena educación y un alto conocimiento académico en ese tiempo. También nos damos cuenta, o nos da a conocer Lucas, era querido por el apóstol Pablo y se mantenía fiel a su lado porque él estaba escribiendo de parte de él. También nos damos cuenta que Lucas escribe estas dos cartas, que es el libro de Hechos y Lucas, que es el Evangelio, a su amigo Teófilo, quien tenía una formación académica de alto rango, que era de condición noble en todos sus aspectos. Y Lucas quería relatar los hechos que él había investigado o los que había visto personalmente y lo quería redactar lo más veraz posible para su amigo Teófilo. Ahora, metámonos en el contexto de estos versículos bíblicos. ¿Quién era Pedro y Juan para esa gente en ese tiempo? O para esa sociedad en ese tiempo. ¿Quién era Pedro y Juan? Según el relato que decía aquí de los maestros judíos. Todos nosotros sabemos que eran simples pescadores, ¿no es cierto? Y que habían aceptado a Jesús en su vida para seguirlo y para cumplir el plan que Dios tenía para la vida humana. Pero detengámonos en el versículo 13 y 14 que hemos leído. Y lo voy a leer nuevamente para que lo puedan escuchar o lo puedan ir viendo en sus Biblias. Dice 13, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que habían sido sanado, no tenían nada que alegar.
Aquí podemos sacar muchas conclusiones, estimados hermanos, con respecto a estos dos versículos bíblicos. Pero el apóstol Pedro, si leemos un capítulo anterior, en el capítulo 3, viene de una gran oportunidad de dirigirse a una multitud de personas en el templo o en el pórtico de Salomón que estaba en ese tiempo. Lo cual dice la palabra que las personas que estaban ahí lo escucharon atentamente. Le colocaban atención a lo que él estaba hablando, lo que él estaba expresando en ese tiempo. Pero también, aparte de todas las personas que estaban en el templo, también los que le colocaban atención eran los líderes religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Así que tenía la atención de todos, no solamente de la gente del pueblo en sí, sino que también tenía la atención de la gente que tenía estudio, que tenía conocimiento, que tenía sabiduría en ese tiempo. Estos líderes religiosos del tiempo quedaron asombrados. Como hombres sin ninguna educación, como hombres sin ninguna preparación especial en las Escrituras, tenían esa capacidad de hablar con elocuencia y la gente se reunía a escucharlos atentamente. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, estimados hermanos, que de repente nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estamos con Dios, pero nos da miedo hablar de la palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo? Si nosotros estamos caminando con Jesús, así como caminaba el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y los líderes religiosos en ese tiempo lo entendían y lo comprendían, que ellos estaban caminando con Jesús, nosotros también estamos caminando con Jesús. Cuando un día usted aceptó a Dios en su corazón, ya empezó su camino con Jesús. Pero hay algo tan importante que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 26 y 27, dice así: hermanos, consideren su propio llamamiento personal. No muchos de ustedes son sabios, según criteriamente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a todos los poderosos en conocimiento. Como cristianos, estimados hermanos y amigos, esta tarde debemos utilizar nuestro intelecto para evaluar las evidencias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y para tomar decisiones sabias para nuestras vidas. Por eso esta tarde, estimados hermanos, le pregunto: ¿usted, como cristiano, ha evaluado cómo Dios ha ido transformando su vida? ¿Usted, estimado hermano, amigo, esta mañana, ha tomado las decisiones correctas que Dios quiere para su vida? Pero, estimados hermanos, ¿cuántas veces Dios, a través del Espíritu Santo, a cada uno de ustedes los ha dotado de palabra, los ha dotado de valentía, los ha dotado cómo saber expresar para hablar a las demás personas de la palabra de Dios? Yo he escuchado de los viejitos antiguos, o de los hermanos antiguos, disculpe, cómo las personas que no tenían educación, a través de leer solamente la palabra de Dios, ellos aprendían a leer y a escribir. Y no tenían conocimiento, no tenían elocuencia, no tenían palabra. Pero Dios, a través de la palabra que ellos leían, aprendían a escribir y a leer. Y eso lo hacía a través del Espíritu Santo, porque ellos habían aceptado a Dios en su corazón. Solamente por eso. Porque ellos habían aceptado a Dios en su corazón y el Espíritu Santo iba obrando la vida de ellos, así como lo hizo con el apóstol Pedro y el apóstol Juan.
como decía, no tenían educación, no estaban preparados de la palabra, pero Dios a través del Espíritu Santo los utilizaba. Y con valentía, con elocuencia, ellos hablaban la palabra. Nos damos cuenta que también ni las habilidades que nosotros tenemos y tampoco la sabiduría humana que nosotros tenemos puede abrir las puertas del reino de Dios. En cambio, una fe sencilla, una disposición del corazón genuino, sí puede abrir las puertas del reino de Dios. Y ustedes, estimados hermanos, aquí que están presentes, y los que están en sus casas, son ejemplos de que Dios ha abierto sus puertas a su corazón, cuando ustedes los aceptaron en su vida. Porque ustedes creyeron con esa fe sencilla de que Dios podía hacer algo en cada uno de ustedes. Así que ningún ser humano, estimados hermanos y amigos, puede jactarse de sus propios logros. Lo que ayuda a entender que ustedes no pueden tener la salvación por sí mismos, ni la vida eterna. Todos sabemos que la salvación proviene y viene totalmente de Dios, y todos lo han comprobado. ¿Y por qué proviene totalmente por Dios? Porque Él así lo quiso y así lo estimó a cada uno de ustedes, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y solo nosotros, los seres humanos, necesitamos aceptar lo que Jesús ya hizo por nosotros, es decir, pagó su vida por cada uno de nosotros. Y si nosotros no lo comprendemos eso, estimados hermanos, es que verdaderamente no somos cristianos de veras, como dirían. Si nosotros no comprendemos el acto que hizo nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros, no somos verdaderos cristianos. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo hizo ese acto y nosotros lo aceptamos en nuestra vida, tiene que haber habido un cambio radical. Y ese cambio radical se demuestra en hechos y en testimonio que usted hace además a las demás personas. Aquí nos damos cuenta que los apóstoles que no tenían preparación, y lo recalco de nuevo para que entiendan, estimados hermanos, no tenían preparación ni educación, pero sí reconocían que eran hombres que habían estado con Jesús y Dios los utiliza para su obra, al hablar en forma elocuente a esa enorme multitud. Ustedes, estimados hermanos, esta tarde les hago una pregunta. Me quedé con el culto de la mañana. Le hago una pregunta. ¿Ustedes reconocen que han estado con Jesús en este caminar? Porque si no lo reconocen, es porque todavía no han aceptado a Dios verdaderamente en su corazón. Porque si lo reconocieran, estimados hermanos, ustedes harían las mismas cosas que hizo el apóstol Pedro y el apóstol Juan en ese tiempo. Ahora Lucas, este médico, nos menciona 3 condiciones claves que los apóstoles tenían en ese tiempo para dar discurso y hablar sobre Dios o sobre nuestro Señor Jesucristo a las demás personas. Ellos tenían valentía. ¿Cómo podían ellos tener valentía si eran simples pescadores? ¿Cómo podían tener ellos valentía si no tenían educación? ¿Cómo podían tener valentía si ellos están hablando no solamente a personas comunes del pueblo, sino que a sabios, escribas, fariseos que tenían una educación prominente? Es porque Dios obraba a través de ellos, a través del Espíritu Santo. Ellos no tenían educación. No tenían preparación alguna. Algunos a lo mejor eran analfabetos o incapaces de escribir. Y eran hombres comunes y ordinarios como cada uno de nosotros. Y personas no calificadas
y personas sin educación. Desde la perspectiva de Lucas, cuando escribió Hechos, elige estas palabras con mucho cuidado para expresar y transmitir a Teófilo que estos hombres, que los llamaban apóstoles de Jesús, eran personas sin educación, pero podían lograr cosas que ellos no hacían. Podían mover multitudes, podían colocar la atención en las cosas que ellos hacían. Y no solamente lo hacían porque ellos tenían educación, sino porque a través del Espíritu Santo el poder de Dios estaba con ellos. Coloquemos en el contexto de este tiempo la capacidad de leer, la capacidad de escribir en este tiempo. Todos tenemos educación, ¿no es cierto? Todos enviamos a nuestros hijos al colegio de primero a octavo, después viene el primero medio, algunos llegan a la universidad, algunos son técnicos, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo la capacidad de leer y de escribir era un privilegio solamente de los nobles o de las personas que tenían un rol social importante en ese tiempo. Es decir, estamos hablando de solo un 10%, que eran los nobles, los escribas, los políticos, los líderes religiosos. Ellos podían tener la educación, pero no las personas del pueblo, simples y comunes igual que nosotros. Pero los apóstoles, y hago esta pregunta esta tarde, ¿de dónde obtuvieron esa habilidad de hablar a las multitudes? ¿Cómo lo hacía el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón cuando él enumeraba con elocuencia estas palabras y se convirtieron 5.000 personas? Él era un hombre común, era un hombre sin educación, sin preparación, como decían. Según los escritos, y de acuerdo a la situación de esa época, ellos deberían haber tenido una preparación para poder hablar a las demás personas, pero no lo tenían. Así como lo habían sido enseñados los escribas o las demás personas nobles que habían en ese tiempo. Pero Lucas, escribiéndolo a su amigo Teófilo, le da una clave para esa pregunta. Y está en el versículo 13 y dice así: reconocían, es decir, los escribas, los fariseos, los políticos religiosos, reconocían que los apóstoles habían andado y estado con Jesús. Esto establece una enorme base para comprender la forma que tenían ellos de expresarse, la forma de la que ellos cómo enseñaban a las demás personas y la forma de cómo ellos se desarrollaban con las demás personas en el liderazgo de la primera iglesia en ese tiempo. Ellos reconocían que habían estado con Jesús. Así como cada uno de nosotros debemos reconocer que cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, debemos reconocer que estamos con Jesús. Que nuestro caminar de creyente debe estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos de ese tiempo notaron que Pedro y Juan no tenían ninguna preparación. Dice su palabra, yo no estoy diciendo cosas que no salen, sino que dice ahí que no tenían ninguna preparación religiosa. Pero estaban tan impresionados con lo que Jesús había hecho con ellos en ese tiempo, que estuvieron con Él acompañándolo a llevar la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, en esta tarde, una vida transformadora convence a la gente que Cristo tiene el poder, ¿no es cierto? Ahora les hago esta pregunta, estimados hermanos y amigos. ¿Cristo verdaderamente ha transformado sus vidas? Y se lo repito, Cristo, al haber ustedes aceptado a Dios en su corazón, verdaderamente
ha transformado sus vidas para hacer como lo que hacía Pedro y Juan? Y estamos hablando que eran personas comunes, igual que nosotros. El mayor testimonio que ustedes pueden dar acerca de Cristo a las demás personas es el cambio que los demás pueden ver en su vida cotidiana y en su actitud debido a la fe que ustedes han puesto en nuestro Señor y Salvador. Ese es el testimonio más grande, que Dios ha ido cambiando cada una de sus vidas. Y las personas que están al lado suyo, que no son cristianas, se dan cuenta, así como se dieron cuenta esas 5.000 personas que escuchaban la elocuencia del apóstol Pedro y después se convirtieron. Le hago otra pregunta esta tarde. ¿Cuántas personas se han convertido cuando usted le habla del Señor? ¿Cuántas personas ustedes han traído a la iglesia al hablarles del Señor? Los nobles de ese tiempo reconocían que los apóstoles habían estado con Jesús. Y nos hacemos otra pregunta esta tarde. ¿Cómo fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Fue algo especial? ¿Fue algo sobrenatural? No se habla mucho de la Biblia sobre la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero hay unos pasajes que vamos a leer esta tarde, que quedan en Lucas capítulo 2. Por favor, si ustedes pueden ir a Lucas capítulo 2 y podamos comprender cuál fue la enseñanza de nuestro Jesucristo que hizo cambiar la vida de los apóstoles, que pudo llevar a personas comunes como ustedes a hacer grandes cosas, grandes milagros por la palabra de Dios. Dice así Lucas capítulo 2 del versículo 40 en adelante, por favor. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba, dice. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, terminaba la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño de Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensaban que él estaba entre grupos de viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando los vieron sus padres se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Y nuestro Señor Jesucristo le contesta: «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que él les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas esas cosas en el corazón. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez gozaba, y repito, gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Aquí nos damos cuenta, en realidad, cómo fue la enseñanza y algunos tips que nos daban cómo él fue criado en su juventud. Vemos que en el versículo 40 dice: «Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él». ¿No es cierto? En el 42 dice: «Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén y conforme a la costumbre lo llevaron a las fiestas». En el 46 y 47 dice: «3 días después, por fin de encontrarlo en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolo y haciéndole preguntas.
Todos los que oían quedaban asombrados en su entendimiento y en sus respuestas. Y en el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nos damos cuenta que a los 12 años él escuchaba, debatía, tenía dominio sobre las Escrituras cuando él fue al templo. Ellos quedaban asombrosos con toda la elocuencia que él hablaba. Pero, aunque fue hasta los 30 años, cuando él empezó su ministerio, él hablaba con la verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros religiosos de ese tiempo, y ustedes pueden dar cuenta en Marcos capítulo 1, 22, para que ustedes después lo lean. Jesús a lo mejor no dice en sí específicamente, pero Jesús aprendió las Escrituras en la casa, ¿no es cierto? O en la sinagoga cuando su padre lo llevaba, cuando correspondía el día sábado o cuando ellos tenían su reunión. Hizo preguntas, me imagino que también a los maestros de la ley que habían en ese tiempo en la sinagoga. Hizo preguntas a su padre. A pesar de que él era carpintero, le contestaba lo que él sabía. Me imagino que él cuando joven también se expresó en la sinagoga y él participaba con su padre en ese tiempo y en esas circunstancias. Pero lo más importante está en el versículo 49, que es la primera vez menciona de que Jesús estaba consciente de que Él era el Hijo de Dios. Y al estar debatiendo en ese tiempo. Pero sin embargo, Jesús conocía a su verdadero Padre Dios, pero no rechazó a sus padres terrenales y regresó con ellos a Nazaret y vivió bajo la autoridad de sus padres durante los 18 años más, hasta cuando han de comenzar el ministerio. Qué bueno saber que Jesús, a pesar de que Él era Dios, de cierta manera, tenía respeto por sus padres terrenales. Tenía respeto por su padre José, que era carpintero. Era un hombre común, simple, igual que ustedes. Y que los llevaba todos los días cuando correspondía a su hijo a la sinagoga para que él pudiera aprender de la palabra de Dios. Pero también vemos una persona clave en todo esto que es sabiduría, que es elocuencia, que es aprender de las enseñanzas, y que los apóstoles se atrevieron a llevar la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que moraba en ellos. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo juega un rol fundamental, no solamente la enseñanza de los apóstoles o la enseñanza de Jesús, sino que también juega un papel fundamental en nuestra enseñanza como cristianos. Forma nuestro carácter, forma nuestra formación como cristianos y además nos da la valentía, estimados hermanos, nos da la valentía para enfrentar las cosas de Dios, es decir, hablar de la palabra de Dios a las demás personas, así como lo hizo el apóstol Pedro y el apóstol Juan en ese tiempo. Así como estuvo Jesús enseñando, así la gracia de Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él. Así como el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando todos los creyentes estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Así como el apóstol Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo para poder predicar con valentía a estas personas. Así como el Espíritu Santo fue el motor de la propagación del Evangelio hasta nuestros días. Así el Espíritu Santo también mora en cada uno de ustedes. Estimados hermanos y amigos, es posible que algunas veces nosotros como seres humanos evitemos de hablar de nuestra fe a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Evitemos de hablar de la palabra del Señor también a ellos. Evitemos de hablar la palabra del Señor a personas que son más sabias que nosotros, que tienen mayor conocimiento.
porque puede ser que se incomoden o nos rechacen. Pero así como nosotros, como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, nosotros también tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así como ellos reconocieron, los sabios de ese tiempo, que los apóstoles habían andado con Jesús, nosotros también estamos con Jesús. Y que el Espíritu Santo nos dé la valentía, nos dé la oportunidad, nos dé la palabra necesaria, nos dé la elocuencia para hablar de la palabra del Señor a las demás personas. Pero lo principal, estimados hermanos, podemos aceptar a Dios en nuestro corazón. Podemos andar felices en el mundo. Pero si nosotros no tenemos un compromiso tan fuerte con el Señor como así lo tenía el apóstol Pedro y Juan, no vamos a conseguir nada. Ellos tenían un compromiso tan fuerte con el Señor que podían dejar callados a los más sabios de ese mundo. Y ni siquiera cuando corrían peligro, también ellos con valentía hablaban de la palabra de Dios. Y voy nuevamente al versículo de 1 de Corintios 1, 26 y 27. Dice, hermanos, considérense su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, ni muchos son los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Pero Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los más sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y esta tarde, estimados hermanos, ¿qué hace falta de Dios para ustedes que los capacite? ¿Qué necesitan ustedes para que Dios los capacite para llevar la palabra de Dios? ¿Qué falta? Porque Pedro y Juan lo tenían bien clarito. Ellos tenían un compromiso muy fuerte para llevar la palabra de Dios. Y eran personas comunes y corrientes, como nosotros. Y yo creo que, disculpando la expresión, tenían menos educación que nosotros. Entonces, ¿qué falta para que Dios obre un compromiso en cada uno de ustedes, estimados hermanos, esta tarde? ¿Qué falta para dar ese testimonio de lo que Dios hizo en su vida cuando ustedes aceptaron a Dios en su corazón? ¿Qué falta? Pero si les falta ese valor, si les falta esa valentía, si les falta ese coraje, si les falta esas palabras elocuentes, lo único que tiene que hacer usted, estimado hermano, es orar a Dios y primeramente pedirle perdón por lo que no han hecho. Porque Dios, si comentáramos aquí entre nosotros y diéramos testimonio, ¿cuántas veces ha puesto a personas para que usted le hable de Dios y no lo ha hecho? Pídale a Dios. Pídale que a través del Espíritu Santo usted lo capacite, lo ayude con valentía, con coraje, con palabra, con elocuencia para hablar de la palabra de Dios. Que los llene de valor para que ustedes puedan hablar del Señor a otras personas. Así como lo hacían los apóstoles y que tenían esa característica. Porque la gente reconocía, la gente y los sabios de ese tiempo reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y que Jesús había cambiado radicalmente sus vidas. Y esta tarde, estimados hermanos, les quiero hacer la última pregunta para que puedan reflexionar. ¿Jesús o Dios, sinceramente, ha hecho un cambio radical en sus vidas? Así como lo hizo con Pedro y Juan, para llevar la palabra de Dios. Somos hombres comunes, son mujeres comunes y sencillas, así como el apóstol Pedro, con el apóstol Juan y otras personas más que se convirtieron y llevaron la palabra de Dios. Pero ¿cuál ha sido su compromiso con Dios en este tiempo? Los animo, estimados hermanos,
en esta tarde a que si ustedes todavía no han hecho un compromiso genuino con Dios, puedan hacerlo. Pídale al Señor que a través del Espíritu Santo obre en su vida, que les dé coraje, que les dé valentía, que les dé palabra, que les dé elocuencia para hablar de la palabra de Dios a las personas que aún no lo conocen, así como lo hacía Pedro y Juan en ese tiempo. Y eso no quiere decir de que nos quedemos ahí en nuestra enseñanza, sino que aprendamos más de la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia, no tenían los escritos, sino que hablaban con poder y autoridad porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Y el Espíritu Santo también está en cada uno de ustedes. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es su compromiso con Dios? Así que, estimados hermanos, los animo. Así que si no han tenido un compromiso genuino con Dios, lo hagan. Para que el Señor obre en sus vidas y ustedes puedan llevar la palabra de Dios a las personas que Dios va a ir colocando en ustedes a través de este tiempo. Oremos. Incline su rostro, cierre sus ojos, estimados hermanos, y ore ahí. Si es necesario pedirle perdón al Señor por esto, pídales perdón. El Señor siempre nos perdona. Siempre nos da otra oportunidad para seguir adelante. Renueve ese compromiso de cristiano que tiene usted con Dios. Renuévelo. Comprométase con el Señor en lo que usted puede. Comprométase al Señor y pídale a Él que lo capacite, que le enseñe, así como capacitó y enseñó a estos dos apóstoles, que eran hombres comunes, igual que nosotros. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra que ha sido expresada esta tarde. Gracias, Señor, por la capacitación que a través del Espíritu Santo tú le diste a estos apóstoles, a Pedro y a Juan, que hicieron milagros, que hicieron señales, que transmitían tu palabra con elocuencia tanto a gente común del pueblo como a gente sabios y capaces. Pero te pido especialmente, Señor, que ese ejemplo que dejaste a través de la Biblia con respecto al apóstol Pedro y al apóstol Juan sea encarnado en nosotros como cristianos. Que nos dotes de ese compromiso, que a través del Espíritu Santo nos des la posibilidad de hablar la palabra de Dios con elocuencia, con valentía, con coraje, con capacidad, con las palabras justas y necesarias, a pesar, ni importar de nuestra educación y de nuestro conocimiento y de nuestra sabiduría de humano. Señor, permite, Señor, que usted capacite a mis hermanos, Señor, en el reino de Dios, y para que ellos puedan seguir glorificando su nombre, para bendición de sus vidas y también para edificación de sus vidas. Señor, dejo esta palabra de bendición hacia mis hermanos, a cada uno de ellos. Y se lo dejo en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.